¿Cuándo se introduce la alimentación? Cuando mamá o papá pues va a comer fruta, va a comer verdura. ¿Qué tipo de alimentación? Hasta que el bebé no se sienta el reflejo del no ha desaparecido, no iniciamos la alimentación complementaria. Vínculos, es una palabra que muchísimas personas utilizan, pero ¿qué significa? Esos hilos invisibles que nos unen a nuestro bebé. De 0 a 1 año ocurre un mundo entero. Es el cambio más grande que da una persona en menor tiempo. En 2 semanas cambian, en 1 mes cambian, en 2 meses cambian. De 0 a 1 año, saquémoslo mogollón. A pasear, lo llevamos al zoo, lo llevamos a los parques, le descalzamos, que se ponga en la arena, que se ponga en el césped, que coja piedras gordas, que las toque. Desarrollo sensorial del bebé. 7 claves que nosotras consideramos más importantes para hacer con el bebé durante el día a día. Bienvenidos y bienvenidas a Creciendo Conscientes, un podcast donde hablaremos de crianza, educación, desarrollo, emprendimiento, gestión y liderazgo de centros, crecimiento profesional y personal, cuestiones antropológicas y filosóficas y mucho más. Y todo ello lo hablaremos de forma aterrizada, para que la información la puedas llevar a la práctica diaria. Somos Beatriz y Alejandra, fundadoras de Creicent, un centro de neurodesarrollo y de la metodología Creicent 2.0. Si eres madre, padre o profesional del sector, este es tu espacio. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy, donde vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de un niño de 0 a 1 año. Vamos a ver 7 claves para hacer con tu hijo durante el día a día. Vamos a intentar, tratar sobre temas importantes en el sueño, la alimentación, el vínculo, motor, desarrollo motor, estimulación, poquito. ¿Vamos allá? Vamos allá, comenzamos. Venga, compi, empezamos. ¿Qué es lo que más le preocupa a un papá y a una mamá que acaban de llegar al hospital? Llevan meses diciéndole todas las personas alrededor: dormid mucho, que luego no vais a dormir. El sueño. El sueño Es lo que más preocupa. ¿Qué le pasa a un bebé? ¿Qué pasa con los ritmos circadianos? Vamos a aterrizar este concepto. Es muy importante saber que no tienen los ritmos desarrollados como lo tendrán cuando sean más maduros y que es necesario que cuando duerme ves porque lo necesita y que papás y mamás aprovechen para dormir cuando duerme el peque. No irse a hacer unos papeles por ahí, hacer un trámite burocrático o hacer tareas de casa. No. Es súper importante aprovechar ese tiempo. Los ritmos circadianos vamos desarrollándolos durante toda la etapa, van cambiando, no se desarrollan, van cambiando durante toda la etapa de la vida. Entonces, cuando nacemos no los tenemos, no diferenciamos el día y la noche. Y las necesidades del sueño de un bebé pues son básicas, es una necesidad básica el dormir. Para cubrir sus necesidades básicas necesita dormir muchas horas al día y no va a diferenciar si lo hace de día o si lo hace de noche. Cositas que podemos ir ayudándole a que él vaya adquiriendo estos hábitos sería, si hace una siesta durante el día, no le bajemos las persianas. Tendemos a, como está durmiendo el baby, apagamos todo, bajamos persianas y que duerma. No, ahí estamos creando un ambiente de noche. El ambiente de noche es la noche, no podemos recrearlo. Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos los papás y las mamás, porque así vamos a ir creando esa diferencia entre noche y día. Además, podemos hablar de los estilos que hay para dormir. Se habla de duerme solo, nos preocupa mucho a los papás y mamás, lo vemos diariamente, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Dormir solo? ¿Qué es mejor que vaya a su habitación? ¿En una cuna? ¿Al lado de la cama de papá y mamá? ¿Colecho? Para mí eso es un depende, es algo que preocupa a muchísimas familias, el tema del dormir. Y dormir, al igual que para el niño es una necesidad, para mamá y papá es otra necesidad. Hay que dormir. Y cada niño va a ser un mundo, cada niño va a tener unas necesidades. Entonces, de la manera que mejor duerma tu hijo, vas a dormir tú. Y ahora mismo es la que tiene que primar. Es importante que tengamos en cuenta que, como duerma ahora, no va a significar absolutamente nada el cómo dormirá dentro de unos años. Claro, al principio, ¿no? Lo que hablamos siempre, decimos, es una necesidad, pero luego, ¿cómo lo hará? No nos preocupemos. Aprenderá a dormir. Aprenderá porque todo se aprende, pero cuando está preparado, cuando se abre esa ventana del desarrollo y está preparado para poder crear una rutina, crear una secuencia y repetir.
diariamente, para que Ahora, adquiera el hábito. Sí, ahora mismo, en esta etapa de 0 a 1 año, nos quedaríamos, es que está aprendiendo los ritmos circadianos, que es una necesidad fisiológica primaria y que poco a poco, durante ese año, va a ir cambiando y adecuando esos ritmos. Cada vez van a ser más adecuados a los que tenemos los adultos. Súper importante. Otro temazo que preocupa muchísimo y es de manera generalizable a todas las familias, a toda mamá y papá, la alimentación. ¡Wow! La ¿Qué pasa? alimentación. El ¿Qué primer pasa? año, ¿cómo es? Son lactantes, de la manera que sea. Cada uno tiene que estar súper a gusto con la manera que elija. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental. Los seres humanos somos mamíferos. Entonces, hasta el primer año de vida somos únicamente lactantes. No necesitamos otro alimento para nuestro crecimiento. La leche nos aporta todos los nutrientes necesarios para sobrevivir. Entonces, olvidémonos de que mi niño no come con 7 meses, todavía no come, solo que bebe leche. Da igual si es materna o es de fórmula. Claro, porque ahí podemos hablar de los prerequisitos. O sea, preocupa mucho cuándo se introduce la alimentación. Cuando mamá, papá pues va a comer fruta, va a comer verdura o qué tipo de alimentación. Entonces, que los prerequisitos son muy importantes, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Aquí, como estaba diciendo un poquito yo antes, durante el primer año, tranquilidad, frenamos. No pasa nada, que no coman nada, que solo beban leche hasta el primer año, ¿vale? ¿Por qué? El niño estará preparado para poder iniciar la alimentación complementaria alrededor de los de 6 años. Eso es lo que nos dice el pediatra, ¿no? Cuando vamos al pediatra, vale. Pero es alrededor porque la mayoría de niños alrededor de los 6 años han llegado a unos prerequisitos. De los 6 meses. Pero no significa que a los 6 meses lo tengan todos. Hay que tener en cuenta que se mantengan sentados solos. Súper importante. Cuando un niño se mantiene solo es lo que vemos físicamente. Pero a nivel interno, su intestino también está maduro para poder iniciar el procesamiento de ese alimento que estamos dándole. Entonces, si no se sienta solito todavía, no se mantiene sentado, ojo, cuidado, que no está maduro para procesar, ¿vale? Esos gases, esos problemas intestinales. Luego, tiene que querer comer. Un niño que no tiene intención que ve la comida y no la agarra, no quiere comer. Para ello tenemos que fomentar, meterlo en la comida con nosotros para que vea comida. Siempre hablamos de ambiente preparado y porque vemos necesario el llevarlo con nosotros, el comer con ellos encima, pero desde la lactancia, desde que está tomando la lactancia siempre encima de nosotros, que huela. Es súper importante llevárnoslo a la cocina, ¿no? Mientras estamos haciendo las recetas, estamos cocinando también, que esté ahí. Podemos llevarlo con la mochila, con porteo, en brazo, que vaya oliendo, que vaya escuchando, que vaya ese sistema conociendo qué hay, qué significa esto. Ahí estamos estimulando esos prerequisitos, además de los motores, y que tenga la capacidad de poder hacerlo y coordinar a nivel ojo-mano. ¿No? Sí. Estamos. El último prerequisito muy importante es un reflejo que se da cuando le pones algo en la boquita y con la lengua no lo echa hacia afuera. ¿Por qué? Porque cada vez que tú le pongas la cucharita en la boca, la cuchara va a activar el reflejo y automáticamente la comida va a hacer ¡pum! Fuera. No es que no la quiera, es que la está tirando porque está el reflejo activo. Es algo nuevo. Y es algo... Son bebés, estamos en la etapa de 0 a 1 año, todo es nuevo. Y hablamos de reflejos. Los reflejos son automáticos, importantísimos. Él no lo hace porque quiere, es que no puede evitarlo. Es muy importante diferenciarlo. Entonces, los reflejos se integran a medida que los movimientos voluntarios van apareciendo. Entonces, hasta que el bebé no se sienta, el reflejo de la lengüecita, acordaros, no ha desaparecido y quiere comer, no iniciamos la alimentación complementaria. No iniciamos a los 4 meses papillas, no iniciamos con frutas, ni con cereales, ¿vale? Nada, está perfectamente con su leche. Y ya veréis que poco a poco, hay niños que con 5, con 6, con 7, con 8 meses lo hacen, pero estamos cubiertos hasta el año a necesidades nutricionales. Y luego muy importante que tengamos en cuenta también en el tema de la alimentación, es que de los 6 meses aproximadamente, ¿vale? Tenemos en referencia lo que acabamos de comentar. Cuando esté preparado hasta el año, como su necesidad nutritiva está cubierta con la leche, el resto de alimentos que vamos introduciendo son únicamente para ver
para introducir alimentos, como acabamos de decir, para ver si tiene alergias, para ver si tiene sus gustos, que empiece a notar diferentes texturas, a crear interés por lo que hacen. sabores. ¿Vale? Entonces, ahí, además, en los últimos años hay cada vez más metodologías, ¿no? Dijéramos, está el BLV, está más nuevos, donde nos están enseñando cómo hacer esa introducción a sólidos, a la alimentación complementaria. Yo aquí sí que me gustaría decir que para esa introducción a partir de los 6 meses es súper importante que, aunque no queramos darle sólidos, como sería en el caso del BLV, y adoptamos por una alimentación triturada, más tradicional, ambas están bien. Al final, mamá y papá tienen que tener seguridad con lo que están haciendo. Sí que es importante que tengamos en cuenta a ver cómo le explico. En estos 6 meses el bebé tiene que aprender a tolerar sabores y texturas y aprender a nivel facial, de la musculatura facial, a empezar a hacer ese bolo alimenticio. Entonces, si yo le doy un triturado de pescado con patata, con zanahoria y con calabacín, el sabor es una mezcla, ¿vale? Y la textura es una textura homogénea. En cambio, si yo le cojo una patatita muy hervida, una zanahoria muy hervida y pescadito muy hervidito, todo muy blandito, él va a poder notar el sabor de la patata, el sabor de la zanahoria y el sabor del pescado. Ya lo mezclará, ya lo integrará todo. Claro. Y además lo ve. Claro. Además lo observa, esa percepción visual desde chiquititos. Correcto, porque tú le dejas en el platito, ¿no? Hablamos ya de un niño que ya se mantiene sentadito, con lo cual lo dejas ahí sentadito en su trona, en la mesa, como te has dicho antes, con todos los adultos, en la mesa, y él con la manita irá cogiendo, lo irá pringando y poco a poco se lo irá introduciendo en la boca. Entonces, cosas importantes de la alimentación. Cuidado que estén preparados, cómo introducimos texturas y alimentos y dejarle manipular, súper importante. La información entra por los ojos y sobre todo también en esta etapa y por esas manos, lo que hacen, lo que tocan, van integrando y van dando información, y el registro que va haciendo el cerebro es necesario hacerlo. Algún día tenemos que hablar un episodio solo de alimentación, sí, porque es súper importante, a los padres les preocupa muchísimo. Y es de lo que más demanda escuchamos, ¿no? En esta etapa es algo de las cosas más importantes y que más desconocimiento hay. Entonces, a mí sí que me gustaría que las familias, que las mamás y los papás supieran que hay mucha información y que pueden acceder a ella a día de hoy. Y para el tema de alimentación, ya desde antes del nacimiento, empezar a leer todo esto. Ahora sí que nos gustaría, ¿no?, pasar al tema de los vínculos. Vínculos, ¿qué es eso, no? Que es una palabra que muchísimas personas utilizan, pero ¿qué significa, no? Es como esos hilos invisibles que nos unen a nuestro bebé en ese momento, o a cualquier persona. El vínculo en esta primera etapa, cuando nacen, yo he llegado a escuchar a familias le preocupa me conocerá, me querrá, tendré un vínculo con él o con ella. Y recuerdo mucho a una familia, ¿no?, que decía, es que yo no voy a poder... No, estaba con el bebé los primeros días en casa y no sabía si podía quererlo o me podría querer. Entonces hay que diferenciar primero, el vínculo ya lo tienes desde el momento en que te enteras de que estás embarazada. El bebé intraútero está escuchando la voz de papá y de mamá. Hay muchísimos estudios que nos dicen y nos revelan que si, por ejemplo, nacen en un país del planeta o en otro país, en otro lugar totalmente, con otro idioma, o sea, el niño nace y reconoce hasta la prosodia del lenguaje. Eso es la melodía del lenguaje, perdón. Entonces, escucha, el bebé escucha a su papá y a su mamá, te va a conocer, ya hay un vínculo. Sí, este estudio es muy se puede buscar porque es muy llamativo, ¿no?, de que los bebés prefieren el lenguaje materno que han escuchado durante el embarazo. Lo eligen porque lo conocen ya. Es muy curioso. Sí, comienzan y ¿qué necesitan? Pues que les arropemos, que mamá, papá, cuidadores principales le den todo el afecto del mundo, que si llora vayan a atender, está comunicando.
Eso es muy habitual. Es que está comunicando cuando llora y además se sabe y se aprende a distinguir cada llanto qué significa. Significa tengo hambre, significa estoy sucio. Entonces hay ya un vínculo, hay un lenguaje entre cuidadores principales, mamá, papá o papá y el bebé, brutal. Sí. En esa primera etapa hay los primeros intercambios comunicativos, esas miradas, los primeros meses. Eso es importante que lo comuniques, esa mirada. Claro, intento mantener un orden. Al principio primeros intercambios comunicativos son las miradas. Las miradas entre bebé y mamá cuando estás con la lactancia. Con el bibe. Sea la que sea, ¿no? O cuando lo tiene en brazos el papá. Esas primeras miradas, el primer desarrollo del lenguaje y el primer desarrollo social. Hay un vínculo, se está fomentando un vínculo. Darle caricias, afecto, mostrarle, hablarle. Por supuesto que ese vínculo se va desarrollando. A los pocos meses aparece la sonrisa social. Tan preciosa la primera vez que la ves, ¿eh? Sí, es algo brutal, poner la piel de gallina. Porque es como se ríe, haces algo que de repente se ríe y ya te está dando es una interacción. feedback. Es la primera interacción que tenemos. Tú haces algo y hay una acción de respuesta. Además es que es brutal como el primer año sale todo, ¿no? Primeros intercambios comunicativos a través de las miradas, sonrisa social, empiezan a reconocer caras, otras caras, además de las de papá, mamá o la Aparecen pareja. Los abuelos, tíos, primos. Y cómo empiezan a querer pedir, sobre aproximadamente medio año, ya se dan cuenta, empiezan a decir... Empieza esto. Sí, empiezan a querer agarrar y de intentar hacer un primer agarre, se dan cuenta, son científicos, se dan cuenta que quieren señalar. Correcto. Que si señalamos, obtienen algo de los demás. Perdón por interrumpir. En Creciendo Conscientes valoramos mucho tu opinión. Si te está gustando este episodio, déjanos tu comentario. Estaremos encantadas de leerte. No olvides suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir viendo más contenido como este. Y ahora seguimos con el episodio. Primero necesitan tocarlo a través de esa interacción que acabas de comentar, ¿no? De que de esa mirada, esa sonrisa, empiezan a interactuar con los objetos y cuando se dan cuenta que en objetos que están lejos de ellos, cuando intentan agarrarlos y no llegan, sacan el dedo y el adulto se da cuenta de lo que me está pidiendo. Estímulo-respuesta. Ahí estamos en la etapa de 6-7 meses y es precioso verlo porque son Ya, también está el sonido ya, ¿Y cómo hacen? Y te miran. Y te miran. Y me lo da. Y otra vez. Y lo repiten. Entonces, si yo saco el dedo y estoy pidiendo y me dan. Entonces, de ese vínculo, ¿no? Ese desarrollo que acabamos de hacer es tan bonito donde pasa la mirada, el reconocimiento hacia mis cuidadores principales, ese entorno seguro de que mi papá y mi mamá he llorado, me han atendido en esa primera comunicación que tenía. Esa mirada, esa interacción con sonrisa, he interactuado con un objeto, he tocado, he señalado el objeto y empieza ya, de una vez señalan, estamos en otro mundo ya. Ya ha dejado de ser un bebote para empezar a ser bebé niño. Sí, ahí es muy bonito ya. Y en esa etapa ya estamos justo enlazando, podemos enlazar con el desarrollo motor, que... Importante brutal. Esta parte, ¿no? Sí, de 0 a 1 año hemos ido muy rápidas, hemos entrado muy rápidas, pero de 0 a 1 año ocurre un mundo entero, porque yo creo que es el cambio, es el cambio más grande que da una persona en el menor tiempo. Ya en 2 semanas cambian, en 1 mes cambian, en 2 meses cambian, el desarrollo va a full en este primer año de vida. Entonces, ¿qué es lo que más vamos a ver? La parte motora. Hay desarrollo en todas las áreas, pero la parte motora es un bebé que es un blandy blue, que no mantiene la cabeza, camina. Aproximadamente camina o gatea. Hay un desplazamiento autónomo que brutal, se llama. ¿eh? En 0 meses. Cuando sabes verlo, sabes apreciarlo y lo has vivido, dices, es brutal. ¿Cómo entonces, lo hacen? tenemos a un bebé que en 3 semanas, 1 mes, aguanta la cabeza, que lo dejas boca abajo y empieza
ya aguantar esos antebrazos, entonces levanta la cabeza, empieza a mover las piernas, de ahí a los 6 meses empieza ya, empiezan los volteos, empieza ya, una vez se voltean, cogen fuerza con el antebrazo y empiezan a gatear, luego de gatear levantan el tronco y se suben a sillas y empiezan desplazamientos cogido de objetos, hasta que de repente un día arrastrando o tirando, los ves volando por ahí. Entonces, ¿cómo podemos fomentar este desarrollo motor? Pues para mí es fundamental el movimiento libre de un niño y la adaptación del entorno. Hay que propiciar un entorno seguro. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que voy a decir ahora se tiene que entender. Que es, yo no soy partidaria de un parque o de un taca-taca. Esos juguetes limitan el movimiento. ¿Por qué? Porque en un taca-taca no es funcional. Lo que más me gusta de un taca-taca, o tengo el objeto dentro del taca-taca, o el desplazamiento no se va a dar. En cambio, si yo estoy en mi alfombrita blandita delante del sofá y tengo una cuchara de plástico debajo de la mesa, me va a molar un montón la cuchara que está debajo de la mesa. Entonces, esa motivación intrínseca en explorar el mundo que tengo a mi alrededor, que es lo que tienen los bebés de 0 a 1 años, va a hacer que el desplazamiento ocurra. Entonces, si yo limito el movimiento, no va a aparecer o va a tardar más en aparecer, ¿vale? Para poder hacer esto y que el movimiento sea libre, tenemos que tener ojos y tenemos que saber preparar el ambiente. Yo no puedo dejar nada a su alcance que le pueda dañar. Ahí donde hablamos de protección de riesgos. Claro, y tienen la familia toda la tranquilidad. Claro. Está el ambiente preparado. Ahí vamos. Está el ambiente seguro, la familia está tranquila y el niño, el bebé, puede empezar a moverse libremente. Y a explorar libremente, a abrir cajones. ¿Qué palabra más importante? Explorar. Explorar, es que lo que va a hacer los primeros 3 años de su vida va a ser explorar y conocer su entorno. Y conocer. Y abrir cajones y ver. Y se va a armar todo una categoría de campos léxicos, de conceptos, y se van a ordenar perfectamente. O sea, por sí solo, dejando un ambiente muy, 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 muy preparado, muy, 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 muy seguro para poder ir metiendo, porque tienen sed de moverse, de explorar. Claro, es intrínseco. Es una motivación intrínseca. Sale lo sola. necesitan. Entonces, qué importante, ¿no? Hablamos y vemos cuando se adapta al entorno y en los cajones que tienen más acceso, en las cajas, en las mantas que ponemos para que puedan jugar y desplazarse. Esas alfombras blanditas, pero duras, ¿vale? Porque lo blandito hace que mi estabilidad sea peor, con lo cual alfombritas duras, que se pueda caer y no hacerse daño, pero que no le desequilibre. Y luego también es muy importante, hemos hablado, porque lo que más se ve, lo más llamativo es esa parte que camine, ¿no? Que gatee, que camine, pero qué importante es que manipule. Se está dando aquí. Entonces, que puedan gatear, tiene que gatear muchísimo para que esta mano se desarrolle correctamente, esa fuerza en todo el brazo, esa fuerza en el tronco se esté dando. Entonces, si yo limito ese movimiento, no va a gatear, porque tú necesitas gatear en todo un pasillo entero, todo un comedor entero. Entonces, si yo limito el espacio a un taca-taca, nunca va a gatear. Y si algún día queréis, hablamos del taca-taca, ¿vale? Yo los prohibiría directamente por muchísimas cosas. Pero si yo le pongo el taca-taca, no le voy a dejar gatear, y si le limito el movimiento a un parque, tampoco le voy a dejar gatear porque no hay espacio para hacerlo. Y es muy importante ese desarrollo motor de los brazos, ese desarrollo del tono, perdón. Claro, del tono, del brazo, se están dando muchas cosas, se da la modulación del tono, se da el tono, se da la disociación en diferentes partes del brazo, se da el desarrollo de la palma de la mano, fuerza, la pinza. Entonces necesitamos que el brazo se dé, necesitamos que tenga libertad para explorar, como tú has dicho, y que coja tuppers grandes, que coja cosas pequeñitas, seguras, ¿vale? Pero para que empiece a hacer todos esos movimientos, esa coordinación ojo-mano, esa coordinación mano-mano, se está dando en ese primer año de vida. Luego se mejora, ¿vale? Pero se da en ese primer año de vida. Hablamos ahora también uniendo de estimulación.
La estimulación en general, aunque ya lo hemos introducido, porque en la parte de motora hemos introducido que empiezan a toda la parte manipulativa para ese desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos estimular? ¿Qué podemos hablar de la estimulación en ese primer año? Pues mira, yo aquí, esta parte, ¿no? Cuando hablamos tú y yo de este episodio y todo esto, es porque muchos papis es como no saben qué hacer con un niño de 0 a 1 año y lo que tendemos a hacer es comprar muchos juguetes. Entonces, sí, ¿los juguetes están guay? Sí. ¿Están bien? Sí, por supuesto. Ahora nombramos unos cuantos juguetes que son aptos. Los cuentos están bien, ¿vale? Sí, con texturas, con música. Están bien las contrastes de actividades. Contrastes blancos y negros, sobre todo para los primeros meses. Todo eso está fenomenal. Pero muy importante, ¿cómo podemos estimular la parte cognitiva y el lenguaje de un niño? La parte motora ya le hemos contado, libertad de movimiento. Pero esa parte cognitiva y motora, primeros meses, portear. En lugar de tener al nene o a la nena en un cuco o una cuna y el niño, porque lo más normal es que quiera estar contigo y esté llorando, entonces es que no me deja hacer nada y está todo el día tirados en la alfombrita jugando con cosas, los porteos, hay mochilas o pañuelos ergonómicas, y eso es importante, una mochila o un pañuelo ergonómico, por favor, ¿vale? Si queréis, pedidnos tips y decimos tips de mochilas y pañuelos ergonómicos. No valen todos, ¿vale? Entonces, pero yo me lo pongo, entonces a mí me libera las 2 manos en actividades súper chulas y que les encanta a ellos yo tengo que lavar la ropa, me voy a poner a la lavadora y mientras que pongo la lavadora le voy hablando de lo que estoy haciendo, cómo lo hago. Una parte fundamental, esa narrativa, ese lenguaje. Es como muchas veces, ¿no? Recuerdo un ejemplo de un papá que le gustaba mucho el fútbol y me decía, entonces hago como, porque nos preguntaba cómo poder estimular. Hago como un comentarista de partidos de fútbol y yo exactamente, ¿no? La cogí esa frase, ¿no? Para muchos casos de poder dar ejemplos. Narrar constantemente lo que hace. Claro. Si está predispuesto a ello, no cuando está desregulado, o sea, por cualquier causa física. Entonces, narrar, tener un lenguaje que cuando vaya con papá y mamá en brazos y ya va viendo, va oliendo, va escuchando. Entonces, eso estimula muchísimo. A veces decimos, vale más comprar menos juguetes y preparar cestas con objetos de la vida diaria. Les gusta. ¿Qué quieren los niños? Un niño siempre prefiere lo que ven en la mano de papá y mamá. Un niño prefiere un objeto. Hay estudios donde los niños prefieren objetos de la vida diaria que un juguete que no sabes para qué utiliza porque no tiene lógica ese juguete. Claro, entonces, ni los colores, ni nada. Es lo que tienen sus referentes, claro, papá y mamá en las manos. Preparar cestas con objetos de la vida diaria que sean seguros para ellos es lo mejor que puedes hacer, porque además puedes cambiar tantos como quieras porque no valen dinero. Entonces, los mandos, cucharones, tuppers, lanas, telas, gel, cepillos. Es que, si pensamos en todas las estancias, en cada estancia, algún objeto seguro que esté preparado y lo pueda utilizar. O si no, podemos adaptar para que sea seguro. Yo el gel se lo vacío, ¿vale? Pero la botella de gel la tiene. Entonces, con un poquito de creatividad y sentido común, pues podemos ir haciendo cestas semanales con un objeto de cada cosa, de cada estancia de la casa y tener su cestita de la semana. Y así vamos a fomentar. Y luego, para finalizar lo que hablábamos, el tema del porteo, es súper importante que ir metiéndolo en todas las actividades del día a día, porque va aprendiendo esa secuencia de pasos de cómo se va haciendo. En esa etapa, de 0 a 1 año, el niño o la niña empieza a predecir lo que va a ocurrir a través de estar en rutinas. Entonces, importante, mamá y papá, debemos tener rutinas, debemos introducir a los niños en rutinas, pero cuando tienen 3 meses, ¿en qué rutina le introduzco? ¿No? Me dice el papi, portéalo, lávate los dientes con él, y le vas diciendo, cojo el cepillo, ponemos la pasta, y empiezas a hacerlo. Y el bebé que está ahí contigo te está mirando y está flipando, pero está aprendiendo todo el rato ese input que le vas diciendo de qué es, cómo se hace. Entonces, en todo, lavando la ropa, tendiendo la ropa, preparando la comida, pelando fruta, lo que sea, lo puedes meter en todo. Y luego, importante, y ya me callo sobre este tema, ¿vale? Pero es que es algo muy recurrente, que los padres me suelen preguntar muchísimo. Es como esperamos a que tenga 1 año para empezar a hacer cosas con el bebé.
jolín, de 0 a 1 año, saquémoslo mogollón a pasear, lo llevamos al zoo, lo llevamos a los parques, le descalzamos, que se ponga en la arena, que se ponga en el césped, que coja piedras gordas, que las toque. Desarrollo sensorial del bebé, que note el frío, que note la lluvia, que note el calor, lo tiene que hacer. Está en plena etapa de desarrollo. No esperemos sensorio-motor. a que empiece a caminar para hacerlo, es ahora. Y lo mismo, si lo hacemos en carro, cuidado en no sentarlos antes de los 6 meses en las sillitas, porque es que en el cuco me llora. Pues si te llora en el capazo, portea, pero no lo sentemos si no tiene capacidad para sentarse por sí mismo, no adelantemos la sillita y no lo tengamos en masicosis más de 1 hora, por favor, que tampoco es bueno para la columna, ¿vale? Pero sí sacarlo y es que aquí, no, llevémoslo a un bar, llevémoslo a ambientes para que toda esa parte sensorial se dé, porque luego tenemos niños que han estado aislados y esa parte sensorial no se ha dado. Entonces, no me refiero a que lo llevemos a un bar a la 1 de la mañana, pero sí que podemos ir un ratito a cenar a las 8 de la tarde, irnos a casa, pero sí que empiezan a estar en el ambiente. Vale. Podemos, ¿no?, para ir finalizando, hablar de qué claves hemos pensado y en las 7 claves que nosotras consideramos más importantes para hacer con el bebé durante el día a día. Que no es necesario, como hemos dicho, comprar tantos juguetes, prioricemos las cosas del día a día y hagamos esas cestas de objetos de la vida diaria. Otra clave es pasar mucho tiempo en el suelo, el ambiente preparado, como hemos dicho, seguro, para que pueda explorar. Los bebés de 0 a 1 año no utilizan pantallas. Nada, para nada, no necesitan una pantalla para absolutamente nada. Si queremos ponerles música, que la escuchen, no que la miren. Podemos ponerles música, podemos cantarles, pero el móvil o la pantallita de la vuelta. No necesitan verla. Por favor. Que nos acompañe en todas las rutinas. Es decir, llevarlo con nosotras y vaya viendo con nosotros, o papás, mamás, para repetir, va, irá viendo y entonces que será capaz de predecir lo que pasa, de anticipar y de coger seguridad y ganas de moverse por el mundo. Hablarle. Es que muchas veces, no, es que no le hablo porque no me entiende. Claro, pero quieres que te entienda, quieres que aprenda a hablar. A hablar se aprende hablando, con lo cual a los bebés se les habla muchísimo. Otra clave, atender siempre el llanto. Validemos desde bien pequeñitos las emociones. Se sentirán acompañados, tendrán una seguridad que les permitirá luego estar conectados y comunicar qué pasa, qué les pasa, identificar, poner palabras y gestionar sus emociones. Y se empieza desde pequeños. Claro, que recordemos que un bebé de 0 a 1 año no habla. Su única manera de comunicación es mediante el llanto. Si llora es porque necesita o quiere algo. No podemos ignorar su llanto. Que no hable no significa que no haya lenguaje. Correcto. Lo hay que saber ver y escuchar. Es comunicar. La individualidad del bebé. Y por último, si hacemos todas estas cosas, ¿no?, y estamos tan ocupados, ¿qué necesitamos? El espacio. Espacio personal de cuidado para mamá y papá. Es súper importante que siempre intentemos cuidarnos como pareja, como unión, como compañeros. Si somos una familia monoparental, que tengamos a alguien en tribu para ayudarnos a cuidarnos, porque tenemos que estar al 100% para hacer todo esto de lo que acabamos de hablar, que es un trabajo precioso, pero es trabajoso. Es muy trabajo. Y cuidarse también significa divertirse. Y disfrutar. Claro. Es una etapa muy bonita, que pasa muy rápido, pero es intensa. Es porque hemos visto, ¿no?, como en los últimos años, familias demandan, sí, tengo espacio para cuidarme, para comer bien, para ir al gimnasio, para divertirnos. Es importante crear recuerdos positivos. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Hemos intentado dar muchísima información de la etapa del desarrollo de 0-1. Esperamos que os haya gustado y que si queréis comentar y participar, estaremos encantadas de responder y de aportar todo lo que sepamos. Nos vemos muy pronto. Hasta ahora.